Presente, pastor. Bien, bien. Bueno, yo no puedo compartir en la pantalla porque estoy desde mi celular. Está bien, hermano. Quisiera saber si me pueden escuchar claro como el agua. Sí, Claro y te conciso. escuchamos. Seguimos viendo la ovejita nomás. ¿Tampoco vamos a la ovejita siempre o vas a poner un leoncito ahí? Porque eso es cordero y león, dice una, ¿no? Pues viene como, viene como el león. Ponle leoncito también. ¿Eh? Ya basta. Eh, bueno, nos tocó a nuestro grupo, pues, ¿no? La misión transcultural. Antes de compartir, bueno, en lo que se ha mencionado, quisiera pues leer un texto bíblico de lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 20 al 23. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, Bien. a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Eh, bueno, Buen texto, buen texto. amén. Acerca de la misión transcultural, bueno, la Biblia es el primer libro, podemos decir así, que nos enseña, ¿no? A hacer misiones, ¿no? Y vemos en la vida de Pablo, ¿no? Uno de los grandes misioneros de aquellas épocas. Hablar de las misiones transculturales, podremos hacernos quizás la pregunta, ¿no? Como hermano Carlos dijo, ¿no? No se encuentra, ¿no? Mencionado misión, ¿no? ¿Qué son? ¿No? Eh, Muchos pueden tener cosas en la mente, ¿no? Acerca de su significado, ¿no? Y sobre todo también de aquellas personas que podríamos escucharlo, ¿no? Pero tal vez no es el concepto adecuado para la palabra misión, ¿no? Misión transcultural. Muchos piensan también que son misiones que con edificios o casas, ¿no? Un poco lejos de la iglesia central, ¿no? Donde uno se congrega. Otros también piensan que misiones es también ir a otro país donde hablan el mismo idioma. Hay también muchas iglesias de la misma denominación, ¿no? Y sobre todo porque van a trabajar con alguna de esas iglesias. Pues en ninguno de estos dos casos, pues no, son misiones transculturales. Entonces, ¿qué podemos entender por misiones transculturales, no? Cuando se entiende, porque cuando alguien lleva el evangelio, ¿no? A un grupo de personas que no tienen ese acceso a la palabra de Dios, ¿no? Bueno, la mayoría de los casos viene a ser su cultura y su idioma, que son tan diferentes que no pueden comprender el mensaje en el idioma nacional. ¿Qué hacen entonces cuando no entienden, ¿no? No desconocen esta parte, ¿no? Las misiones transculturales, ¿no? Significa que el misionero que está, ¿no? Siendo enviado, ¿no? Para aquellas culturas, tendrá que ir y también aprender, ¿no? Lo que hay en esa cultura, ¿no? Aprender, decir, aprender su idioma, también para traducir también, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Decir, hablarles, ¿no? La palabra de Dios en su idioma, ¿no? Y sobre todo para hacer discípulos, ¿no? Que, que esto es lo que un misionero tiene que hacer, ¿no? Antes de ir a aquellos lugares, ¿no? Prepararse. También significa que el misionero tendrá que vivir, ¿no? En un país lejos de sus padres por muchos años para cumplir con la gran comisión, ¿no?
Uno de los ejemplos que, bueno, vemos que es un mandato del mismo Señor, ¿no? Cuando menciona, ¿no? Que vayan a todas las naciones, ¿no? Mateo 28, de 19 al 20, ¿no? Y todas las naciones implica, ¿no? Dejar casa, padres, familias, vecinos, amigos, ¿no? E ir a otro lugar, ¿no? Cuando hablamos sobre la misión transcultural, primeramente estamos hablando de la misión que es de Dios, ¿no? Dios es un Dios misionero. Bueno, la misión existe simplemente porque Dios ama a las personas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su deshumanización en lo moral, en lo espiritual, en lo físico, en lo intelectual, social, económico, político y cultural. El establecimiento de su reino es la misión de Dios. Podemos concebir que la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo, donde la iglesia es un instrumento para esa misión. La iglesia es el que tiene el privilegio de participar, pero la misión no es suya y no le pertenece a ningún proyecto privado. La iglesia se encuentra al servicio del movimiento de Dios hacia el mundo. Hablar también de misión transcultural implica que debemos extendernos a todas estas etnias, como lo mencioné, ¿no? De la tierra, ocupándonos de los diferentes aspectos de la vida de la gente, ¿no? La iglesia es el agente de la misión, no su meta. Así como no es el reino de Dios, sino su comodidad. Entonces, la iglesia es comodidad del reino de Dios que participa en la misión universal, ¿no? Es decir, transcultural. Esta no existe para sí misma, sino para servir a la humanidad y anunciar la inauguración del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Y la iglesia es misionera por su naturaleza, dimensión e intención. Jesús es el reino de Dios encarnado. El reino de Dios no es una ética ni una ideología social, sino el mensaje que se centraliza en una persona, la persona de Jesús, el Mesías. El reino está presente, pero no se ha consumado, por lo tanto, el reino ha de venir. Es decir, es un ya y todavía no. En su misión, la iglesia testifica la plenitud de la promesa del reino de Dios y participa en la continua lucha de este reino contra los poderes de la oscuridad y el mal. Entonces podemos acercarnos a decir que la misión transcultural es cuando el pueblo de Dios se une a la misión de Dios cruzando intencionalmente barreras sociales, políticas, culturales, idiomáticas, étnicas de la iglesia a no iglesia, en palabra y obra, anunciando la venida del reino de Dios en Jesucristo, invitando a las personas a reconciliarse con Dios, consigo mismas, unas con otras y con el mundo, integrándose también a la vida de la iglesia con miras a la transformación del mundo hasta que el Señor vuelva. También al hablar acerca de la misión transcultural, estamos también hablando de un mensaje de salvación, ¿no? Que no conoce fronteras de ningún orden y está dirigido a todo ser humano, considerado la totalidad de su persona. Eh, Hay una tensión entre lo que se domina, ¿no? En la misión, ¿no? Que es local y transcultural, pues, ¿no? Muchas veces estos términos están enfrentados y sin darnos cuenta de que forman parte de la misma moneda. Debemos integrar las diferentes esferas según lo expresa el texto que menciona en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Que describe las esferas o áreas de servicio donde lo local y tanto lo transcultural están integrados, ¿no? Nos habla también de ser testigos en forma simultánea y no hacer la tarea en forma secuencial. Ningún área de servicio debe ser la más importante. Las mismas deben estar balanceadas o equilibradas, dando dignidad, simultaneidad y atención a cada uno. Entonces,
la iglesia que no es misionera es en sí misma una contradicción y también apaga el espíritu. La misión, pues, no puede ser un departamento aislado de la vida de la iglesia, sino que hace parte de la propia esencia de ella. Pues, o la iglesia es misionera o no es iglesia. Así que la misión involucra a cada cristiano en la totalidad de su vida. Quería mencionar también, pastor, bueno, hay muchos misioneros, ¿no? Que nos han dejado grandes testimonios, ¿no? Bueno, uno de ellos es conocido, ¿no? Aquí en el Perú como Diego Thompson, ¿no? Un misionero que fue por varios países de Latinoamérica. Este misionero, pues, sí, no llegó, ¿no? Por dirección propia al Perú, según se dice la historia, ¿no? Sino que nuestro mismo libertador de aquí del Perú, ¿no? Don José de San Martín, fue quien le mandó a llamar, estando en Argentina, porque vio que su trabajo era muy bueno. ¿A qué se dedicaba, pues, este misionero? Se dedicaba pues sobre todo a enseñar, ¿no? A enseñar a leer a la gente, ¿no? Entonces, él utilizaba un libro muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Que es la misma Biblia, pastor. La Biblia es el que utilizaba él, y esta era una estrategia, ¿no? De este grupo misionero que encarecidamente encomendó a Diego Thompson para poder repartir Biblias, ¿no? Con la idea, ¿no? Sobre todo de que está enseñando a leer, ¿no? Pero en sí le estaba dando a conocer, ¿no? Se dice que don José de San Martín mandó a llamar a Diego Thompson y llegó a Lima y en uno de los, creo que es de los conventos, él dice que separó, ¿no? Retiró a todas las personas que estaban en ese convento y, y ahí instaló pues el lugar apropiado para que Diego Thompson dé clases, sobre todo a los niños. Y eso es lo que esto fue para Diego una facilidad también de poder llegar, ¿no? Se podría decir con más comodidad, ¿no? A nuestra nación, ¿no? Y se dice que al enseñar la Biblia, pastor, se dice que aprendían más rápido, ¿no? A leer, tanto como a escribir, tanto también como a hablar, ¿no? Y hay este caso, ¿no? Y hay evidencia de que aprendiendo la Perdona, Biblia, perdona, hermano, hay una televisión prendida, están viendo el partido. No sé de dónde. A ver si, por favor, el audio ahí. A ver, Hermano, después vemos, yo creo. después vemos el partido, ¿ya? que el Señor reprenda ese partido. Bien, eh, bueno, así como le estaba mencionando, ¿no? Dios permitió de que Diego Thompson pudiera pues dar clases, ¿no? De lectura, ¿no? De enseñanza por medio de la palabra de Dios, ¿no? Y pudo, dice, alcanzar a muchos, ¿no? A muchos niños, ¿no? Personas aquí en el Perú. También hay un caso, pastor, donde yo en un tiempo atrás leí, no recuerdo dónde fue este misionero, pero él y un grupo de misioneros vino, me parece que al Perú, no recuerdo también, fue un momento en el cual me quedó sorprendido, ¿no? La intención de este misionero era llegar a la selva peruana, según parece, pero iba por este río, el río Amazonas, y al llegar, dice, a un cierto punto, ¿no? Donde ellos querían, pues, establecer una, un lugar, pues, donde hagan misión. Dice que este misionero, pues, ¿no? El que encabezaba todo el grupo, vio de lejos a estos indígenas, pues, ¿no? Porque en ese tiempo había, pues, muchos que estaban, pues, sin todavía hablar, ¿no? Hablarles de la palabra de Dios, ¿no? Y aún lo hay, pues, ¿no? La selva, ¿no? Y ahí él mismo dice que no esperó llegar a la orilla, sino que él mismo se bajó y comenzó a nadar hacia la orilla donde estaban los indígenas.
casi dice por llegar a la orilla donde estaban los indígenas, estos indígenas comenzaron, dice, a lanzar sus flechas y sus lanzas, acabando, dice, instantáneamente con la vida de este misionero. El grupo que todavía estaba en el bote, pues, ¿no? Vieron, pues, que el misionero, quien encabezaba todo el grupo, había sido asesinado, pues, no esperaron más, pues, ¿no? Se retiraron de inmediato, ¿no? Dejando allí el cuerpo del misionero en el cual había sido abatido, pues, ¿no? Por estos indígenas. Se dice que en un cierto tiempo más adelante volvieron a este mismo lugar, ¿no? Fueron otros misioneros, pero de la misma denominación, ¿no? Y dice que ellos, pues al llegar, casi para llegar, se presentaron quiénes eran, ¿no? Qué intención tenían, ¿no? Y qué deseaban, pues, tener con ellos, ¿no? Eh, Dice que los misioneros respondieron con buena actitud, ¿no? De recibirles, ¿no? E instalarles, ¿no? En su campamento, ¿no? Donde tenían. Al llegar allí, ellos pues comenzaron pues así a predicarles, ¿no? A enseñarles la palabra de Dios. Y así en un momento oportuno que ellos, por curiosidad, desearon preguntar, ¿no? Acerca de aquella vez, ¿no? De esa misión. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es que ellos actuaron así? A lo que el jefe de la tribu respondió, ¿no? Que recuerda aquella vez, ¿no? De esa persona que murió así. Dice que esta tribu tenía temor de aquellos hombres que venían, pues, ¿no? Y talaban los árboles ilegalmente, ¿no? Acababan de decir con todo lo que eran eh, lo que ellos habían, pues, producido y cuidado, ¿no? Protegido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto les gustaba mucho a los indígenas, ¿no? De pronto que ellos se pusieron, pues, en alerta y desearon, pues, abatir, ¿no? Pelear contra estos narcotraficantes, como así decirlo, ¿no? Y dice que si es que moría uno de estos, ellos, dice, lo comían, se lo comían, dice, a esta persona que lo mataban, en señal de que tengan temor, dice, miedo para acercarse a aquel campamento indígena, pues. Y esto es lo que hicieron, dice, con aquel misionero. Dice, lo mataron, lo llevaron y lo comieron, en señal de que no vuelvan nuevamente por ese lugar. Entonces, al descubrir que este hombre era misionero, pues ellos no sabían, dice. Entonces, ¿qué podríamos aprender con esta parte, no? Que muchas veces, como ya por ahí un hermano mencionó, uno tiene que ir preparado, ¿no? No de frente actuar emocionalmente, ¿no? Y pensando de que sí me van a recibir y que sí voy a hacer la obra de Dios, ¿no? Estar preparado y sobre todo presentarse, quién es, ¿no? ¿A qué vino? Entonces, de esa forma hubiese tal vez ese misionero, quizás no hubiese muerto de esa forma, ¿no? Entonces, eso es lo que pude rescatar, ¿no? De aquel testimonio de este misionero. Bueno, pastor, y eso es todo lo que quería compartir. Amén. Bien, Henry, bien, bien. Lo único que no pudo compartir el pantalla, nada, ¿no? Pero bien. Son buenas las experiencias de ilustrar. A veces uno, cuando exponemos, nos desesperamos en limitarnos mucho al texto que hemos preparado, armado. Y a veces es muy práctico esto, así como la hermana Aide mencionó una historia de una hermana, sí, cada uno. Hay historias que, en realidad, las cosas que a veces uno leemos y decimos, después nadie ni se acuerda de eso, ¿no? Ahí nomás, ya termina el recreo y ya no te ni se acuerda. Creo que ni los que profesores hablan, lamentablemente. A veces lo que se predica en el púlpito, los hermanos no se acuerdan la próxima, pero las ilustraciones, eso quedan grabadas, las historias, testimonios, cuando se ilustra el texto, lo que estamos hablando, el tema. Es interesante cuando compartimos testimonios, experiencias, algo tiene que quedarnos un poquito más, retener un poquito más. ¿Sí? Así que bien, bien. Para bien lo que han expuesto y bastante tenso un poco también.
pero en resumidas palabras, no decimos ello. A ver, en una palabra, una o dos, diga evangelio transcultural. Eh, por ejemplo, puede ser uno aprender el idioma, el lugar que vamos a ir. Eso, evangelio transcultural. ¿Qué es aprender el idioma del lugar donde voy a ir, por ejemplo? ¿Qué otra cosa? A ver, Su cultura, pastor, también. Cultura, pastor. Ah. Su cultura. aprender la cultura, ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que uno cuando va en contra choca si la cultura, porque es cultura de ellos, no tengo por qué ir en contra de la cultura. ¿Qué más? A ver, Costumbres que ellos tienen, ¿no? Que son diferentes. hombres, ¿sí? ¿Qué más? Sus comidas también, pastor. La Aceptar su comida, sí, cosas prácticas, compartir, hermana, como jugar a claro, ama de casa, la comida. Es compartir. importantísimo. Decir, uno puede venir a pretender, no, 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 a mí no me gusta, no, decir, un misionero que viene ahí no puede venir con pretensión de traer su misma comida de su país, amén, de su casa comerá lo que, pues si va a un lugar, Ujú. está invitando, no puede pretender decir, ay, no, que Tienes que le pone cara. aceptarlo. Ya se cerró el corazón, tiene que adaptarse uno. Lo que leyó el hermano, ¿no? Con los judíos, judíos, con los griegos, griegos. Y la comida es muy importante, uno se siente y comparte con alegría, agradecido. ¿Eh? No van a poner mala cara ahí porque me parece a mí que la Arroz gente con lechuga, con todo pastor. el corazón, ¿eh? Arroz con lechuga. Arroz con lechuga. Una vez fui de Es decir, misiones a San Ramón de Pangoa, San Martín de Pangoa, Más allá de Mazamá. y me invitaron a arroz con lechuga. Más claro, allá de Mazamá y San Martín de Pangoa. Sí, sí. San Martín y San Ramón de Pangoa. arroz con lechuga, interesante, sí. Bosta sin el Sí, silvestre. Sin limón, ¿ah? Sin limón. ¿cómo? Con limón rugoso. Sin limón. Ah, sí. Sin limón. Claro. Sí, Amén. a Dije, ver, ¿qué más? A ver, Sí es posible también, pastor, sí es posible averiguar una palabra. no se te escucha bien, Pablo. Le digo, José, no se te escucha bien. Es posible Cuando averiguar. expusiste sufrimos porque leíamos, porque no te escuchábamos bien. No sé qué pasó, justo hoy no se te escucha hermano bien. José Luis, ya puede usar su celular, ya, mejor. Para poder escuchar. Sí, no se te escucha bien, en la exposición hemos sufrido, pero como te estaba ahí, leíamos. Pues estaba muy bueno. Ujú. Pastor, con relación al que somos llamados a evangelizar, ¿no? A predicar el evangelio. Yo estaba estudiando, pues, tema de nosotros que somos calvinistas, ¿no? Por Sí, ejemplo, hay una, ahorita el calvinismo como que sí hay Posturas. posturas, ¿no? Está el calvinismo histórico, ¿no? Y lo que más me impresionó fue el calvinismo, el hipercalvinismo, ¿no? sí, sí, Ellos dicen que ya la gente está predestinada y somos predestinados, ya para qué voy a predicar el evangelio. Ellos ya no predican, ya, solamente se están en sus... claro, No, sí, sí, pero esa no es la misión que Dios nos ha dado, pues, ¿no? Y, o sea, que ellos sí, no leen Mateo 28-19, ¿no? Dicen, yo, ¿para qué voy a evangelizar? Sí, ¿para qué voy a hacer mis... claro, Y sí, ya sí, están predestinados. los extremos realmente hacen daño, ¿no? Es un extremo. Le iba a decir una cosa más para, creo decir, no nos olvidemos de eso. Y el Evangelio transcultural, y valoremos, apreciemos este esfuerzo enorme en el cual trabajan muchos hombres de Dios que han trabajado, siempre siguen trabajando, es en la traducción de la Biblia, de las traducciones de la Biblia al idioma popular. Eso es un trabajo preciosísimo, arduo trabajo, ¿sí? Pero que hoy se sigue trabajando, llegar a las culturas con los distintos idiomas. Por ejemplo, a mí, mi hermano llega un Nuevo Testamento que se traduce en guaraní, ¿no? Y a un paraguayo que es fanático de su idioma le encanta. Es decir, es un regalo que le puede dar y esto lo va a decir como una cosa preciosa.
Es decir, en nuestro idioma. ¡Oh, qué maravilla! Es lo que es traducible, porque es medio complicado, y algunas cosas hay que buscarle la forma de traducirla al guaraní, o así, por ejemplo, al quechua, a cada una. No solamente ¿no? A las distintas, no solamente el idioma, sino a las distintas, ¿cómo se dice?, dialectos, ¿eh? Se está traduciendo. Qué trabajo de estos hombres y mujeres de Dios, que esto es sí que es misión transcultural, ¿sí? Traducir la Biblia, traducir la Biblia al idioma. Es el gran trabajo que hizo nuestro gran reformador y que trajo, imagínense lo que causó, una revolución, ¿eh? Una reforma. Toda la nación, los alemanes respaldaron, todos lo respaldaron. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que lo que estaba haciendo Lutero justamente es ir a la Biblia, ir a la fuente. No es que él soñó que José Emilio dijo allá hay dos planchas, estas cosas raras que tienen algunos secta, ¿no? Acá no, vamos a la misma Biblia de ustedes, los católicos, no es la Biblia de otra Biblia. Y ahora, qué revolución, qué renovación cuando las personas con su propio idioma puedan leer las escrituras de forma entendible. Y hoy día también hay distintas traducciones del mismo español que están ricos en expresión, unas traducciones más antiguas, algunas son más modernas, bueno, algunas discuten por ahí que no están, pero bueno, sí nos ayuda a comprender mejor algunas traducciones. Muy bien, hermanos, tenemos nuestro recreo Lunch. anhelado y esperado, ¿sí? Así que tenemos unos 20 minutos como siempre. A ver, y aquí nos encontramos y continuamos, seguimos adelante. Vamos ahí de entrada full, vamos ahí ya concluimos con la misión transcultural, ahora misión integral. Misión integral. Bien, bien. Nos vemos, hermano. Entonces, 20 minutos, ahí estamos. Ya, pastor. Firmes. Bien, bien. Altamirano, Alexis, Jean-Pierre. Presente, pastor. Buenas noches. Ahí está, muy bien, muy bien. Julio César Blas, ¿saben algo de él? No ha habido, no ha habido. Él ya prácticamente parece que se fugó, ¿no? Nadie sabe de él, desapareció. Él es de nuevo calvinista ahora. Sí, sí. Estuvo solamente en la primera clase y después no estuvo, y esta es la quinta clase que no está. Bueno, Luis Elvin Bobadilla No está. tampoco está, ¿no? William Jesús Cabello, Miriam estaba, pero ya no. estaba y se fue. Sí, ya no está. Wilson Natividad, Presente, pastor. César Genaro Chávez, por ahí lo vi que estaba. Ahí está con María Chávez, ¿no? Ahí está, Acá estoy, pastor, presente. ahí está, ahí está. Vinito de la ducha. Carlos Enrique Presente. no vino. Ahí está, ahí está. Yamil Girón Enrique, No ha habido, no ha habido. estaba temprano, hay que me saludó y después. Estaba, pero ya salió. Henry, el Presente. expositor, el expositor, La ovejita Dogly. la ovejita. Pablo Lezameta, también. Presente, Ahí pastor. está, muy bien. José Luis Mejía, Presente, pastor. muy bien, están los expositores. David Melgarejo, Presente. Iván no está, ¿no?
Va a anotar. Leila Silvana. Presente, pastor. Ahí está, ahí está. Aide Luz Pino Rodríguez. Hermana Aide, ahí está. Presente, pastor. Segundo Luis Daniel. No lo vi a segundo Daniel. Alba, tampoco no lo vi al hermano Max Alba. No están. Bien. Seguimos entonces. Sol. Poner pantalla. Arriba. Muy bien, la misión integral. Un momento voy a invitar, ahora hablamos un poquitito sobre la misión integral y acá a la misionera que nos hable un poquito sobre su experiencia formada. Ha trabajado muchísimo en cuanto a este tema en Argentina, en Buenos Aires, luego acá en Perú también. Bien. Origen de la misión integral. Cuando hablamos del origen, hablamos un poco sobre qué es la misión integral. Uno pregunta a veces, ¿qué es? Bueno, tiene que ver con la misión en todo, no, pero específicamente, esta es una corriente teológica importante, muy conocida. Uno de los teólogos, él es ecuatoriano, pero ha vivido y trabajado muchos años en la Argentina, y es muy reconocido en Latinoamérica, Centroamérica, es el teólogo, el pastor René Padilla, ¿sí? Él ha peleado, ha escrito mucho sobre esto y tuve la bendición de conocerlo en Argentina, comenté creo ya, tuve como profesor. Eh, y es muy interesante, ¿sí? Su opinión, lo que él escribe, muchos libros, él escribió mucho sobre misión integral. Que si usted por ahí tiene oportunidad de leer algo sobre René Padilla, acuérdense de su nombre, que ha profundizado y es respetado en cuanto a este tema, a esta corriente teológica. Bien, la misión integral se define como la tarea de llevar toda la vida bajo el señorío de Jesucristo, que incluye la información de que no existe ninguna dicotomía bíblica entre la responsabilidad evangélica y la social, a llevar la paz de Cristo a los pobres y oprimidos. Entonces, un poco lo que al principio yo les mencioné, esta corriente teológica tiene que ver con unir la predicación del Evangelio junto con la labor social, la acción social. Son actividades que todos tenemos en esta congregación de una u otra manera, pero esto se enfatiza mucho en cuanto al Evangelio social. Entonces, ellos hablan de que no se puede predicar el Evangelio sin participar en el auxilio, en el socorro social de los más necesitados. Y específicamente eh, trabajan más con las personas oprimidas, desamparadas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de misión integral, tiene que ver siempre de este tema, de este punto, de qué manera tener siempre un evangelio, ellos dicen, más práctico, más humano. Escucha el dolor de los que sufren. No, algo hay que hacer en cuanto a esto. No solamente es hablarles, sino ser más práctico, más práctico.
pues la Biblia está llena de este texto que vamos a ir viendo luego más adelante. Dice, no se trata de que la evangelización y la labor social se hagan juntas, sino que nuestra programación tiene consecuencias sociales. Interesante esto. Al llamar a la gente al amor y al arrepentimiento en todas las áreas de la vida. Y que nuestra participación social tiene consecuencias evangelísticas a la vez, ¿no? Al dar testimonio de la gracia transformadora de Cristo. ¿Por qué nuestro evangelio debe tener una consecuencia? Es decir, debe afectar a la persona que se arrepiente, que viene a Cristo. Por ejemplo, si estaba actuando injustamente, supongamos una persona que tiene recursos, que tiene gente trabajando con él, y era injusto, ¿sí? En esta área, entonces cuando es llamado al arrepentimiento, entonces tiene que cambiar eso, ¿eh? El Evangelio integral, la misión integral tiene que ver con esto, también de denunciar la injusticia en cuanto a los más oprimidos, ¿sí? Tiene que ver como que es velar por los más necesitados. Es muy interesante esto. Eh, muy bien, continuamos. Dice aquí, esta frase interesante, el Evangelio, es la misión integral, pero ella dice, el Evangelio cuestiona la idolatría del consumismo desenfrenado, ¿sí? El consumismo desenfrenado. Escuchemos atención a esta expresión. Somos llamados como personas que sirven a Dios y no a las riquezas, y no servimos a las riquezas, servimos a Dios, a reconocer que la avaricia perpetúa la pobreza y renuncia a ella. Al mismo tiempo nos regocijamos de que el Evangelio incluya a los ricos en su llamado al arrepentimiento y los invite a unirse a la comunidad de los que han sido transformados por la gracia perdonadora. Es como decir el Evangelio para los pobres, los necesitados. Ellos dicen en realidad, no es que el Evangelio no es también para las personas que tengan recursos ricos, pero ellos también son llamados, dice, al arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Y hay un llamado a participar de esta labor, de socorrer, de aliviar el dolor, el sufrimiento en el mundo. Así que es muy interesante escuchar este reclamo, esta denuncia en cuanto a la forma injusta que se mueve muchas veces las formas de gobierno, las formas sociales, a distintos sectores que están muy abandonados. Esto es como que se reclama a favor de las personas que sufren opresión, ¿sí? Por muchas clases, por muchas razones, diría, por muchas razones. Eh, Muy bien, pasamos un poquito más, tenemos luego el testimonio. La Biblia y la misión integral. La misión integral de la iglesia es anunciar las buenas, ¿sí? Es anunciar las buenas noticias de salvación. Por ejemplo, Lucas 4, 18 y 19, cuando el Señor habla este texto, ¿no? En el templo, o sea, la Escritura, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos del texto para leerlo. Lucas, ¿por quién tiene el texto para que me ayude a leerlo? Para participar juntos, Lucas 4, 18 al 19. Alguien que no ha participado mucho, porque siempre los manos me parecen, a ver, alguien por ahí que no está. A ver, Leila, ¿me puedes ayudar a leer, Leila, Lucas 4, 18, 19?
Sí. A ver, Lucas 4 del 18 al 19. sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ah, interesante, ¿no? Misión integral, un evangelio práctico, ¿sí? Adaptable al dolor de las personas que sufren. Eh, Dar buenas nuevas a los pobres. Habla, no siempre tiene que ver con pobreza económica. Y a la vez sí también, porque se da que a veces la pobreza trae más sufrimiento, más dolor por el desamparo, el descuido y tantas cosas. Eh, Tiene mayor necesidad, ¿sí? Tiene mayor necesidad. Se da que a veces personas que económicamente están muy bien se sienten como que no necesitan, pero cuando le va mal en los negocios o le va mal en su matrimonio, en la familia o con sus hijos, está metido en vicios, entonces se vuelven pobres, necesitados, porque ¿de qué les sirve tener recurso económico y no tener los hijos metidos en vicios, por ejemplo, ¿no? Qué dolor, qué sufrimiento, por Dios. El hijo metido en vicios, es terrible. En un caso así, ¿no? Cómo sufren los padres, cómo sufre la mamá. Entonces, eso es el pobre también. Entonces, hay buenas noticias, es decir, hay esperanza, porque la gente ya no tiene esperanza. El Evangelio es buena noticia para el pobre, el necesitado, el desamparado. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Interesante. Dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Gente que sufre con necesidades, con necesidades. Dice el Señor cuando los fariseos le reclamaban por qué comía y bebía con publicanos y pecadores. ¿Se acuerda la respuesta del Señor? ¿Cuál era? ¿Eh? Que Yo no Médico vine, no, yo no, un médico no viene por yo los no vine sanos, por por justos, los sino por enfermos, pecadores. Exactamente. pecadores. Dice, los sanos necesitan de un médico, pero los enfermos sí. Si ellos se creen tan sanos, no necesitan. Pero es la gente interesante cuando evangelizamos, tengamos en cuenta eso. Si Dios nos manda a personas que en realidad se sienten necesitadas, la salvación. Es alguien que se siente perdido, ¿no? Se siente perdido, pero alguien que se siente que no necesita al Señor, un fariseo, un religioso. A veces perdemos el tiempo vamos a discutir con ellos. Una, un testimonio que tenemos estos días, hay una persona que conocemos hace tiempo y ha sido esta persona muy cerrada al Evangelio, ¿no? No quiso escuchar casi. Tuvimos la oportunidad de conversar, pero nunca. Pero al pasar los años, la persona se enfermó gravemente. Entonces, en esa necesidad, por su salud, habló su persona al Evangelio y él nos invitó que fuéramos a la casa a orar por él, hacemos reuniones, él con su familia, están todos abiertos hoy al Evangelio por causa de una necesidad. ¿Eh? Interesante. Bien, pregunta para reflexionar, acá para participar también. Jesús fue ungido para dar buenas nuevas a quienes. A ver, ahí alguien que no participó. A ver, David Melgarejo, ¿está ahí? Presente, presente. Ahí está. El Señor fue ungido para buenas noticias. ¿Para quiénes es que Él ha sido ungido y enviado? Para los perdidos. Bueno, según el texto, para los pobres, los quebrantados. Con lo que dice el texto. Primero, Según los pobres.
¿Qué Quebrantado de más? corazón. Los quebrantados de corazón que están sufriendo en su alma, en su corazón, tristeza, angustia, depresión. Eso es quebrantado de corazón. Bien, ¿qué más? Los presos. Exactamente, cautivos, ¿eh? Ciegos, ¿qué más? Oprimidos. Unidos. Miren la lista a que el Señor has enviado, ¿no? Esto es misión integral. Ver la necesidad, ir a la persona y en el Señor que Dios pueda suplir esa necesidad. A veces lo que nos queda, hermano, no es que tengamos toda la solución, los recursos, pero en el Señor, ¿sí? Yo me acuerdo siempre que hay un misionero, un pastor coreano en Argentina y salíamos con él a visitar. Nos llegábamos a una casa y entonces la persona contaba sus problemas. Yo me acuerdo que él no hablaba bien el español, pero en lo poco que podía, él decía a las personas, nosotros, dice, yo no puedo ayudarles, yo nada, yo no puedo nada. Jesús, él sí puede todo, él puede todo, él puede todo. Entonces, en lo poco que le decía mucho, ¿no? A las personas. Uno no se esperanza en él, o porque sea coreano, o por lo que sea. Es decir, él no va a resolver su problema, pero Jesús sí. A veces eh, es sencillamente llorar con el que llora, ¿sí? Estar con ellos, escucharle en su necesidad. Parece mentira, hay gente que necesita, aunque sea que la escuchen, por Dios, con mucha atención y con interés. Y hay gente que solamente esperan que oremos por ellos. A veces que vamos a tener que ver de qué manera también auxiliar, socorrer en esa necesidad. Pero hay otras veces que necesitan que se pueda orar por ellos, sencillamente. Es una oración en el nombre de Jesús para aliviar ese dolor, ese está atravesando. Muy bien. Número dos, ¿cuáles son las acciones concretas en las que reflejarían esas buenas nuevas según el texto? A ver, ¿cuáles son las acciones concretas? Dar las buenas nuevas. Sí, Sanar. muy bien. Las buenas nuevas, de forma concreta, por forma muy buenas nuevas concretas, pero ¿qué es la forma concreta? Número uno, por ejemplo, sanar, llevar sanidad, ¿sí? Al que está sufriendo, al que está enfermo. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a sanar a los enfermos. ¿eh? Ustedes vayan y sanen. Por eso hay mucho en esto cuanto a la labor social, que a veces se traen médicos, medicina, se regala, se ayuda, se ve la forma de. Me acuerdo hace poco vino acá mencionado también de la misión nuestra que es Josué, creo que se llama Josué Cum, que hace acupuntura. Y me acuerdo que la gente cómo venía y formaba cola. En realidad son pinchadas de agujas, no cosas así. Pero aparte dice que él oraba, él oraba por las personas, ¿no? Y mucha gente con necesidades de salud, ¿no? Mucha gente que la medicina no es suficiente, que el médico no es suficiente, que sigue padeciendo con sus terapias. Entonces siempre hay problemas de la necesidad de sanidad. ¿Qué más? Pregonar libertad. Libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. A ver, Ivonne. Bueno, mientras viene esta hermana. B. La misión integral de la iglesia es denunciar. Primero la misión integral de la iglesia es anunciar la buena nueva, ¿sí? Tenemos ese texto. Ahora, bien, no solamente es anunciar buenas noticias, porque la misión integral dice, bueno, Señor, ayudamos, bendecimos, sino este punto muy interesante, también es denunciar el pecado y la injusticia.
como por ejemplo Lucas 7, 8, 10, 14. Acá está el ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Que era durísimo, la hermana. Y decía a la multitud que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Es el fruto digno del arrepentimiento. Eh, Interesante, ¿no? Este evangelio que no se queda callado eh, frente a una injusticia. No es intentar acomodar el evangelio hacia los que más pueden, hacia los que más tienen, porque a veces eh, eso debería molestarnos, de que a veces la gente quiera utilizarte, ¿sí? De que quiere que tú vengas solamente y que le bendigas. ¿Eh? No importa si están haciendo mal, haciendo injusticia, no, 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 ven, ven y dícenos, derrama el agua bendita, derrama lo que sea, óranos para que nos siga yendo bien. Y de repente están haciendo mal, nosotros denunciar la injusticia. Acá invito a la hermana misionera que nos comparta un poco acerca del Evangelio de Integración, su experiencia que ha tenido, que ha trabajado muchos años. Aparte, ella es también, aparte de ser misionera, es trabajadora social, que ha trabajado mucho en el campo de evangelizar y junto hacer labor social, es decir, integrar ambas cosas, no separarlas, no separarlas, van juntas, van juntas. Bien. Entonces, buenas noches, hermano. Agradezco la invitación de Aurelio para compartir mis Buenas noches. para compartir una experiencia, una trayectoria durante los 32 años de ministerio que vamos a cumplir con Aurelio. Empezó todo en Argentina, en la iglesia Gran Esperanza, donde hemos pasado muchas cosas para poder tomar posesión de esa iglesia. Yo creo que cuando tenemos una obra es estar en la misma iglesia, vivir los hermanos, saber lo que sufre, lo que padecen ellos. Bueno, yo he sido una persona sinceramente muy arraigada de meterme cuando me contaban las niñas que el padrastro las violaba. Yo no podía estar diciéndole que Dios te bendiga o voy a orar por ti para que no lo siga haciendo. No, yo soy de esas mujeres que he ido a la casa, me he enfrentado con el padrastro y lo he amenazado para que deje de estar violando a una niña de 11 años que ya venía lo haciendo hace 3 años. Después cuando habían niños que golpeaban la puerta porque el papá le estaba pegando a la mamá, y soy de esas personas que me he metido a encarar al papá, a decir que se meta una persona de la estatura de él, que aquí estaba yo, incluso hasta embarazada también de mi segunda hija, he hecho esas cosas. Y defendiendo a los niños, ¿no? También la obra misionera que hemos hecho ha sido similar a hacer comedores, buscar, indagar, ropas para los niños, comedor para los niños. Sobre todo, verdaderamente, nunca pude estar estable en un trabajo como asistente social, porque toda la vida he trabajado en hospital, he trabajado en las cárceles, he trabajado en empresas, en municipalidades, en comunidades campesinas de Argentina que en Piura, pero todo lo he hecho a honor, porque verdaderamente es toda una corrupción, tanto la salud, tanto la comunidad. Entonces, el trabajar gratis a mí me daba la autoridad y la potestad de hablar y decir, ¿no?, que lo que ellos estaban haciendo estaba mal, incluyendo cuando se reparten las cosas que era para la gente humilde, me llamaban, yo decía, no, yo no voy a compartir eso que es de la gente pobre con ustedes, son unos sinvergüenzas.
Por eso ningún alcalde me ha llamado para trabajar incluyendo gratis, en ninguna municipalidad ni nada, pero igual yo trabajaba como asistente social de la iglesia para defender a la gente humilde. Así que nosotros vemos de que no solamente como hermanos de la iglesia, como misioneros, como evangelistas, tenemos que tener la posición nada más de orar. La oración es poder que mueve montañas, pero también va similar a apoyar a la gente que nos rodea. Y verdaderamente a mí las injusticias nunca me han gustado. Cuando he trabajado en Pueblo Nuevo de Colán, cuando vine a Argentina, trabajé acá ya en Perú, en Pueblo Nuevo, me metí a trabajar como asistente social gratis en la municipalidad y en la comunidad campesina. Y déjenme decir, hermanos, que fue una experiencia bonita porque tuve la autoridad para parar a 4,000 campesinos que estaban robando la empresa Olimpia a la comunidad campesina. Entonces, uno se siente bien porque incluso quien la acompaña y le respalda es Dios para hacer esas cosas. Y sinceramente a mí nunca me ha acompañado el miedo porque yo siempre digo a mi esposo, yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo mismo le tengo miedo, ¿no? Entonces, cuando hemos trabajado en Piura, aquí en San Martín, en la iglesia Gran Esperanza, estaba rodeado de puro drogadicto. Era una zona roja. Y yo me iba a la esquina, los he tomado de la mano así todos cochinos, todos sucios, para orar por ellos. Cuando trabajé en la cárcel, en Piura también, todo gratis, todo gratis. También trabajé en la cárcel, me iba a pie temprano, venía mucha injusticia ahí. Verdaderamente, como yo no cobraba, yo tenía la autoridad de decir las cosas y siempre he recibido amenazas. Toda la vida recibí amenazas de la Iglesia Católica cuando estuve trabajando en Pueblo Nuevo, porque le dije a las monjas que lo que mandaban de Estados Unidos no era que ellas tenían que venderla junto con los curas, que hacían paquetes de útiles para vender a la gente humilde, sino que era para donar. Hicieron todo lo imposible para que me votaran de la municipalidad, pero ahí fue cuando renuncié y me fui a Argentina. Así, hermanos, que justo me decía Aurelio que lo que yo hacía era evangelizar y también meterme en la vida de la gente. Ahora estamos en Catacaos, ¿no? En Catacaos también. Es en un lugar donde nadie se atrevería a ir. Un lugar donde es una zona que un ingeniero que es cristiano me dijo que por favor que no estuviera en esa zona porque era un canal de oxidación. Ahí huele mal, huele podrido, desde que uno va entrando huele a desagüe. Ahí voy yo con Leila y con Sol, con mi hija y con Leila. Y sinceramente no me importa. Y hay bastante zancudo, hay dengue, la gente está muriendo, pero hay una cosa que verdaderamente me asombra de mí, que yo no tengo miedo, yo sigo yendo ahí los sábados, confiando en Dios que a mí no me va a dar el dengue, siempre confiando en Dios, que estoy haciendo la obra, y siempre siento su respaldo porque el respaldo para los que hacemos misión, para los que nos atrevemos a hacer cosas para el Señor, está en la palabra de Dios que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo voy a estar con ustedes todos los días. Para mí el respaldo es esa, que Dios está conmigo. No puede decir, Dios está contigo. Mentiras. La promesa de Dios es cuando hacemos la misión, cuando discipulamos, cuando tratamos de bautizar, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando vamos. Dios está con nosotros. Sí, puede estar Dios, claro, por supuesto que está con ustedes y se sienten bien así, pero más uno se siente respaldado cuando hace la obra de Dios. Yo veo muchas iglesias que cantan, que alaban, que gritan. Yo digo, y yo cierro los ojos y digo, Señor, ¿harán algo para ti? ¿Harán algo para ti? El domingo me alegró tanto en mi iglesia que justo Aurelio estaba dando una buena palabra. Llega un chico y se tira a los pies
y David lo ministra. Qué alegría, hermanos, porque yo toda la vida para ir a esos lugares me tomo la palabra que dice que un alma vale más que todo el oro del mundo. Y si yo tengo que dar la vida por alguien, créame que yo la voy a dar. No me infunde nunca el temor a la enfermedad ni a la muerte, que he estado varias veces estaba al borde de la muerte. Yo creo que Satanás, si quiere verme muerta, él feliz, pero de todas, puedo decir confiadamente, de todas estas Dios me sacó. De todas estas Dios me libró. Porque a los que nosotros, al que le da al pobre, a mí me gusta mucho trabajar con la gente recontra humilde, ver los recursos, cómo apoyarla, cómo ayudarla. Mucha gente me dice que qué saco de ellos, ¿por qué voy a esos lugares? Yo de ellos no voy a sacar nada, nada voy a sacar, pero sí me alegra la obra de Catacaos. Han sido 3 años y yo decía, Dios mío, ¿será que entiende, que no entienden que vengo hasta acá? Pero ahora últimamente hay milagros, hay señales, hay prodigios. La gente ya no va porque les damos un refrigerio. La gente va porque quiere orar, porque ha aprendido a orar, ha aprendido a clamar. Y se ven muchos milagros. Este culto que pasó el día sábado fue un culto de agradecimiento, porque todas las personas por quienes habíamos orado estaban ahí presentes. A veces ellos, tanto en Pueblo Nuevo, o en Argentina, o acá, me ven como una esperanza. La esperanza está en Cristo. Pero ellos dicen, usted es como una esperanza. Porque ahora con esto del dengue aquí en Piura que está, pero horroroso, porque los hospitales ni te reciben. Si te reciben, te ponen en la puerta del hospital el suero y ahí te dejan. O sea, ya prácticamente está todo saturado. ¿Quién va a ir allá? Todo el mundo se respalda. Y si me da el dengue, y si me pica el mosquito, y si me pica el zancudo, la gente ya dice que están la mayoría de los hermanos con dengue. Y ellos, yo le digo, oren por mí, oraban con tanta devoción y con tanto sentimiento que decían, uy, gracias que ella está acá, que nos respalda, que nos apoya. Porque imagínense si yo dijera, no voy a Catacaos porque me vaya a picar el mosquito. O en la época de la pandemia, no voy porque me vaya a dar el COVID. No, hermanos, no tengan miedo. Si nosotros servimos a Dios, lo servimos con todas las ganas, con todo el gozo, sintiéndonos que Él es nuestra retaguardia. Si que le da al pobre, me presta a mí, y bien que ha hecho, Dios le recompensará. Y aún que hemos hecho tantos favores con Aurelio durante todo el ministerio, no esperamos de hombres. Hay promesa que dice que nosotros le servimos a Dios y no a hombres, y la recompensa viene de Dios. Y aún yo estoy esperando la promesa que dice en Colosenses, que Dios me dará y me dará abundantemente para ayudar al necesitado, y Él glorificará a Dios por lo que yo haga con Él. Entonces, te animo, ya que lo que está enseñando Aurelio es acerca de la misión integral, es que no tengas miedo a levantar tu voz. Vino una colega mía de Lima que tiene años trabajando en el salud en Lurín, y me dijo, ¿y por qué no tienes un trabajo estable? Yo voy a cumplir no sé cuántos años trabajando ahí, como 20 años. Y yo le dije, ¿por qué no? Porque cuando yo he trabajado estable, me han votado porque yo no puedo quedarme callada por un sueldo que Dios me da, porque yo tengo el mejor sueldo, es el de Dios. No se compara, mi economía no se compara a lo que un ser humano me pueda dar. Y siempre defendiendo la causa, siempre levantándome y hablando con el alcalde, y no me importa, y diciéndole de parte de Dios. Y no, yo entro, yo tengo que hablar con él. Y así enfrentarnos, y es el respaldo de Dios. Denunciando la injusticia, ¿no? Yo le dije a mi amiga que yo no tenía un traje estable por eso. Y ella dijo, tiene razón, yo tengo que aguantarme todo lo que yo veo en esa luz,
por mi sueldo. Es así. A veces, por cuidar nuestro trabajo, ¿no? La gente caga. Pero como yo me conozco que no soy de callar, no soy una persona muy, muy metida en esas cosas, no me gusta, sinceramente. Yo no puedo, incluso cuando voy al mercado y veo eh, que a los ambulantes, venía la municipalidad y les llevaba sus cositas, Dios mío, en el camión, yo me trepaba al camión, les revoleaba todo, nos juntando, Dios mío, mis hijos como que de repente dicen, ay, mi mamá, Aurelio peor, ay, mejor no te acompaño, pero ya es así mi carácter, ya es así, y voy a ser así, y a mi edad también, no me siento vieja, aún todavía sigo porque tengo mucha visión. Yo en el año pasado entré en un partido político y gracias a ese partido conocí mucho de Piura, porque me llevaban. Pero iba con la misión y la visión de decir, voy a conocer, pero para acá, fundar iglesias. Eso era más que la política, sinceramente. Y ahí conocí Chapairay, Río Seco, Uramori y montón de lugares a las afueras de Piura, he ido, Chato Grande, Chato Chico. Y esos lugares, le digo Aurelio, esos lugares falta ir y falta tomarlos para el Señor. ¿No? Entonces, qué lindo, hermano, que tú tengas un sueño, una visión, una misión para el Señor, dando de sí tu propia vida, sin tener miedo a nada. Vas a ver como que cuando uno no tiene miedo, no te pasa nada, no te pasa nada, porque el lugar de Catacao es una zona roja, una zona, la gente estaba en la cárcel, el lugar que trabajamos en San Martín, otra zona roja, el lugar que trabajamos en Argentina, también. Ahí en la puerta de la iglesia metían la mano, robaban carteras con arma, con todo. Nosotros siempre orando, orando, clamando, orando, clamando. Y San Martín, esos que antes era zona roja, ahora se fueron todos, la limpiaron y es una zona muy hermosa, han puesto sus pistas, todo. Dios mismo lo cambia de otra forma para su gloria, ¿no? Déjame decirte, hacerte el llamado de que tengas ese sentir. Creo que la palabra dice, en la Biblia dice, un corazón dispuesto. La palabra no temas está 365 veces escrita en la Biblia, una para cada día. No temas. También dice, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién te ayudo? ¿Quién te esfuerzo? Hay tantas promesas como para no desmayar, para seguir haciendo la obra, ¿no? Y siempre pensando, como dice en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, porque solamente Él servimos y de Él viene la recompensa, no servimos a uno. Quien nos paga a nosotros y que no es deudor de nadie es el Señor. Créanme, el anhelo del corazón, el anhelo de mi corazón siempre es mis hijos. Ellos estén en los caminos del Señor y doy gracias a Dios porque David, Iván y la Sol están en el seminario. No, doy gracias a Dios de que ellos tienen un ministerio. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Si podría ser un trueque a cambio de mi servicio. Ellos sigan adelante, que con Dios todo lo podemos. Y que también está Yamir, también está Leila, ¿no? Que realmente son dos instrumentos en las manos de Dios, porque siempre están ahí para apoyarnos. Yamir en Polonevo y Leila Quintura. Entonces, es como un servicio completo para el Señor, servicio completo para nuestro Dios. Te animo a decirle, Señor, ¿dónde me puedes enviar? Quiero trabajar para ti. Y puedes trabajar en tu misma casa, recogiendo niños de tus vecinos. No sé, yo a veces le digo a mi esposo, dice, para ti. Yo digo, yo voy a un lugar, ya hago mis globos, agarro unas bolsitas y voy a invitar a los niños.
ya empiezo una obra. Ahí juego con los niños y después ya los niños traen a las mamás. Sí, esposo, pero eso porque para ti como si fuera fácil. Pero los niños, hermanos, nosotros tenemos cerca de 80 niños y no vamos, y hay más todavía, pero nos faltan personas para que los evangelicen, los discipulen. Por eso tenemos esa cantidad con Leila y con Sol. Yo tengo a cargo las mamás. Son tan inocentes. Ellos son los que traen a la mamá, ¿no? Así que el servicio que le hacemos a Dios es recompensado. Es recompensado. Él no se queda, no se queda. Somos recompensados por Dios en la mejor manera posible. Por supuesto, no creas, hermano, que ha sido una vida, es una vida fácil, ¿no? Siempre va a haber zancadilla de parte de Satanás. Yo tuve cáncer y oré 7 días y Dios me sanó. Yo siempre decía, Señor, si ya no te sirvo, no sirvo para tu obra. Si tienes a alguien que pueda ir a esos lugares, yo te ruego que me sanes. Y Dios me estirpó el bultito que tenía los 7 días de ir a mi iglesia, orar a las 5 de la mañana, clamarle. Dios lo estirpó. Hay algo imposible para Dios, nada. Otra vez con 4 hemoglobina también en la clínica. Perdí el conocimiento y de esa también salí. Y de varias, no solo de un golpe que me corté la cabeza. Entonces, los problemas los vamos a tener, pero con Dios, con mi Dios saltaré los muros. Con mi Dios, yo siempre cuando oro, yo lo digo de todo corazón. Yo te pido, cuando tengo que pedirle, digo, yo sé a quién estoy pidiendo, al Dios de mi salvación. Yo le pido, yo sé a quién estoy sirviendo. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que nunca te va a fallar, que siempre va a estar contigo, que siempre te va a levantar. Amén. Es servir a Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado a mi casa, Aurelio. Es lo mejor. Si tuviera que volver a elegir otra vez, lo elegiríamos toda la vida a Él, a Dios. ¿No? Y siempre cuando ores, siempre haz algo para Dios, porque uno cuando ora con autoridad puede decir, Señor, haz memoria de mí, cómo te he servido, sácame de esta enfermedad, haz memoria de mí, mira mi trayectoria de trabajo, cómo yo te he servido, y creen que Dios no se acuerda, Él no se olvida de nada. ¿Cómo no me iba a levantar? Mi hermana a veces dice, ¿por qué se murió la esposa de ese pastor? ¿Y tú por qué no escuchó la oración? Yo no sé por qué se murió la esposa de ese pastor y yo todavía estoy viva. Le digo, hermana, yo sinceramente no sé. Es Dios quien decide. Es Dios quien decide. Él es soberano. Él está en todo. No te dejo este sentir para que empieces a hacer algo por el Señor. Y cuando lo necesites, puedas decirle con autoridad, haz memoria, como yo te he servido, ¿no? Estos 32 años de ministerio no son en vano, no, siempre yo, Aurelio, yo lo servimos de corazón, lo servimos y nos da mucho gozo servirlo, gozo estar en el lugar donde Él nos pone. Que Dios te bendiga y si ves algo injusto, no tengas miedo, levanta tu voz, sí, eso no es, eso no se hace, eso no es, no se hace. Dios te va a respetar porque es su palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Gracias, amén. Gracias. Amén. Qué bueno. Bien. Es Ah, qué edición, palabras de ánimo, pastor.
integral de forma práctica, muy práctica. Siempre ha sido así. Estaba en Argentina teníamos una vigilia y llegó unos invitados. Yo no conocía a la hermana cuando hace años, habíamos, era con nosotros, y luego unos jóvenes altos y me dice, ¿no se acuerda de mí? Bueno, mucho no, porque eran niños, no tan grandes. Dice, yo nunca me olvido una vez, estábamos con mi hermano jugando enfrente, se accidentó, estaba todo sangrando, y ellos le dicen la hermana Ivonne, vino, lo cargó así, llamó un taxi, se lo llevó al hospital, lo atendieron, dice, no, no nos olvidamos de eso. Ahora son creyentes todos esos jóvenes. Y así, cosas prácticas, ¿no? Y yo ni me acordaba, ella tampoco ni se acordaba de eso. Y cómo los niños se acuerdan, si nosotros nunca nos olvidamos de eso. Cosas, como, por ejemplo, el buen samaritano que el Señor nos manda. A ver, Sol, ¿cómo es acá la lucha? Ahí, ¿no? Ahí, Bueno. ahí se ve. Sí, sí se ve. Bien. Porque yo no veo. Ah, no, sí veo. Bien. Hacemos un poquito más. Ahí vemos como Juan el Bautista denuncia el pecado, como decía, él no tenía compromiso con nadie, ¿no? Con el gobierno, ni mantener un estatus, él vivía por eso en el desierto, él no estaba casado con nadie, ¿sí? Y con toda la autoridad y el poder reprendiendo. Bien, pasamos un poquito para ir. La misión integral de la iglesia es servir al prójimo, ¿sí? Bueno, es muy conocido. Tú conoces el buen samaritano. Es muy práctico esto, ¿sí? Reflexionando, ¿con quién está hablando Jesús cuando cuenta lo del buen samaritano, por ejemplo? ¿Con quién estaba hablando? ¿Cuál es la pregunta que esta persona le hace a Jesús? Con los fariseos, creo que es. ¿No? Sí, con un maestro de la ley, es decir, con autoridad. ¿Eh? Él ni sabía quién es mi prójimo, por Dios, es decir, ¿en qué estaba? Sí, sabía, ama a tu prójimo, teóricamente, pero en la práctica, nada que ver. ¿Cuál es la pregunta que esta persona le hace a Jesús? ¿Quién es mi prójimo? ¿Eh? ¿Qué es un evangelio práctico? Es lo del buen samaritano, ¿sí? No pasó de largo, ¿sí? Acá interesante porque acá el hombre no es que él, a veces uno, cuando debe ser práctico, no se puede espiritualizar. Supongamos que el hombre pasa y dice, bueno, yo paso y le suelto una palabra de fe y me voy. Eso funciona ahí en otras situaciones, ¿no? Pero acá no me estaba tirado ahí, necesitaba que lo levante, lo socorre. No necesita que le suelte una palabra. Por Dios. A veces no es espiritualista, se le llama eso, ¿no? Cuando uno exagera en cuanto a esas cosas. Hay que ser muy práctico. Bien. Evangelización y misión integral. ¿Cómo preparar a la iglesia para hacer misión integral? ¿De qué manera se prepara? Entonces, a través de la enseñanza. Es importante que se enseñe sobre este tema. Por ejemplo, Mateo 5, 1, 3, 7 y más, habla el famoso tema de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados todos los que sufren, bienaventurados todos los que lloran, porque ellos serán consolados. Como decíamos, el evangelio, la misión integral tiene que llevar el mensaje de forma práctica a las personas que están sufriendo, están padeciendo una necesidad. Hay que, Ivonne compartía recién, ¿no? Yo veo, ellos los sábados van con Leila, con Sola, a ese lugar, acá está un lugar muy humilde, muy alejado del fondo, donde la gente no se mete casi ahí, ¿no es cierto? Y
No es, por ejemplo, generalmente los pastores estamos ahí orando, oye Señor, dame una revelación, oramos por la palabra, ¿no? Y creo que está bien. Ahora, ella no tanto ora por sí también por pero si yo estaba pensando, a ver, ¿qué les voy a, qué le vamos a llevar para compartir? ¿Qué llevamos de alimento? ¿Qué llevamos? ¿Dónde conseguimos? Qué interesante eso, ¿no? Prepararnos de esa manera. Y con la palabra también, pero también llevar algo práctico a ese lugar que hay necesidad. Interesante. Bien, una de las principales enseñanzas sobre el estilo de vida que el reino de Dios plantea a los cristianos es el Sermón del Monte. Estudiosos de la palabra consideran que estos pasajes encierran mucho de la misión integral de la iglesia. Hay que enseñar a la iglesia cómo releer la palabra de Dios sin dividir el interés de Dios por la creación espiritual o material, sagrado o secular, sino más bien toda la creación de Dios como el todo a ser rescatado por la misión integral y el todo a ser puesto a los pies del Creador. ¿Ven? Ser humano como un todo, ¿sí? Él, por su necesidad espiritual de Dios y también su necesidad física y de una medicina, por su enfermedad, por su edad, por su necesidad, un pan, un abrigo. eh, Esa unidad, la misión. También a través de la experiencia. Lucas 9:1-6 dice aquí el texto, leer todo, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Dice aquí, todas las enseñanzas que daba el Señor a sus discípulos sobre el reino de Dios las reforzaba enviándolos a desarrollar tareas prácticas y concretas a favor de las personas. ¿Sí? Eh, Cuando estaba la multitud, por ejemplo, ¿no? Y dice, despídelo porque no hay para darle de comer, ya están varios días. Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Sí? Sí, o sea, ya les predicamos que se vayan. Sí, sí, ya les predicamos, ahora denle de comer. Y ellos dicen, ¿cómo le hacemos? Sí, una multitud tan grande, no tenemos, no podemos. Siempre surge esa es nuestra dificultad humana. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos? Pero la orden de Jesús sigue pendiente. Denle ustedes de comer. ¿Sí? Resuelvan ustedes también ese problema práctico, esa necesidad también natural del ser humano. Y que, por ejemplo, el tener hambre. Dice Santiago, ¿no? Habla también muy puro sobre esto. Él habla de un evangelio integral de forma tremenda. Él la habla, dice que si la fe sin obras es, Una fe ¿eh? muerta. Una fe Muerta. muerta. Es Muerta, una fe. pastor. Sí, exactamente. ¿Eh? Entonces nos desafía a que no llevemos, ¿sí? Porque nuestra fe se llama la puerta. Tiene hambre, tiene frío, no lo puedes decir, dice, Dios te bendiga y lo mandes así. Es muy práctico en eso. No puede decir Dios te bendiga y mandarlo si tenemos con qué ayudarle, dice, ¿no? Hay que auxiliar, hay que socorrer. ¿Eh? ¿Cómo alcanzar antes? ¿Por qué era importante para Jesús que sus discípulos desarrollaran acciones concretas en beneficio de las personas? ¿Por qué? A ver, alguien que quiera participar allí. ¿Por qué Jesús mandaba a sus discípulos a que participaran, que predicaran el Evangelio y tuvieran acciones prácticas de acuerdo a la necesidad de las personas?
Me llamó la atención la Iglesia Católica, cómo ellos accionaban ahí también. Por ejemplo, las monjas, las monjitas, ellos también iban, pero ellas no solamente era para orar por ellos, darle un rezo, sino que ellos llevaban cosas, como por ejemplo, un papel higiénico, porque había unos por ejemplo, que no tenían, los familiares de los que han llegado, pastas de dientes. Por ejemplo, se quedaban a servir si la señora necesitaba que le boten la recipiente donde hizo necesidades, iba, se lo daba, alguna ropa que le ayudaban a cambiar, o le limpiaba ahí el lugar. Y a mí me impactaba mucho esto. Es decir, mientras que nosotros solamente íbamos para orar, diciendo que no siento que está mal, está muy bien, orar, echar fuera Pero demonios, ¿no? algo más, pues, ¿no? Claro, reprender los espíritus inmundos. Claro, eh, pero aparte de eso, ¿no? Pastor, Sí, pastor, bueno, según lo que yo puedo entender, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de llevar a cabo esas acciones, ¿no? Porque esto reflejaba su compromiso con el amor y el servicio a los demás, ¿no? Entonces, creo que Jesús enfatizó que el amor no debería limitarse a solamente palabras o intenciones, ¿no? Sino que se debería manifestar a través de acciones tangibles, ¿no? Como resultado de ese amor, ¿no? Jesús predicó un mensaje incondicional, ¿no? Con compasión y sobre todo justicia, ¿no? Pero, bueno, Jesús también mostró un profundo interés por los marginados, los enfermos, los pobres, sobre todo, bueno, en general, sobre los pecadores, ¿no? Y se dedicó su ministerio, ¿no? Vemos desde el principio de su ministerio que se dedicó a ayudar y a sanar a aquellos que estaban necesitados de esa ayuda y sanación, no solamente física, sino también espiritual, ¿no? Pero lo hemos visto de forma tangible, ¿no? El ciego que no podía ver, no la persona que, el paralítico que no podía caminar, ¿no? Entonces Jesús buscó que sus discípulos siguieran este ejemplo, ¿no? Y extendieran a través de resultado de su amor en obras, en acciones concretas, ¿no? Entonces creo que enseñó que el amor debería traducirse, por así decirlo, en obras concretas, ¿no? De misericordia y servicio, ¿no? Lo que ahora creo que la Iglesia Católica ha tomado demasiado al extremo, ¿no? Por ejemplo, creo que Jesús ins- 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 instó o incitó a sus discípulos a alimentar al hambriento, ¿no? En Mateo 25, 31, no sé si es al 46 o al 50, él incitó, ¿no? Que debemos alimentar al hambriento, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los presos, recibir a los extranjeros, ¿no? Claro, Jesús enfatiza, ¿no? Que ellos que hicieron estas obras de amor y servicios a los necesitados lo hicieron directamente hacia Jesús, ¿no? Como un resultado, como tal. Esto podría decir, pastor, bueno, podría meter más palabras, ¿no? Pero creo que sí, es lo que sí. puedo comprender, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién es el que está hablando? No veo Alexis. Alexis, pastor. Alexis. Pero, pero Muy para eso bien. hay que tener, pero para eso también hay que tener cuidado, porque el mismo Jesús dijo, me buscáis tan solo porque les di de comer. Sí, No, no, sí. claro, pero lo que pasa es que aquí no está hablando de las personas que vienen a buscar algo, sino nosotros que vamos a dar algo, ¿no? Entonces, Así sí, es. entonces Sí, es sí, diferente sí. la situación, ¿no? Si, por ejemplo, si nosotros Sí, damos algo con la condición de que nos vean, entonces no estamos dándolo con el verdadero amor que Dios pide que lo hagamos, ¿no? Con la verdadera intención que Dios pide que lo hagamos. Entonces, ahí cambia un poco la situación, pues. sí. Lo que Hay dice que el tener cuidado. hermano también, muy bien, ¿no? Va a haber siempre personas que se van a aprovechar de uno está regalando, dando, solamente vienen por el pan y los peces, ¿no? Eso siempre, no tengamos temor, digamos, si a la hora de que nos toca socorrer, auxiliar, siempre vamos a correr ese riesgo. Es como cuando la persona eh, se alejó y vuelve y otra vez es restaurada, es perdonada. Le preguntaba a alguien, ¿hay riesgo de que vuelva a caer? Y sí, siempre, mientras es un ser humano, si no es un robot, no es un marciano, aunque tiene la cara de marciano, pero no es un marciano. Entonces,
hay riesgo de que vuelva otra vez a fallar. Pero la persona viene arrepentida, entonces otra vez se le recibe, ¿no? Y se trabaja para hacer restauro, y se le va a ayudar para que no vuelva y a caer. Así la persona también que se les comparte, se le da esta ayuda. Va a haber gente que solamente va a ir por eso, ¿sí? Pero va a haber gente que va a abrir su corazón a causa de ese auxilio, que es esa expresión de amor. Porque esa es la forma que alguien dijo por ahí, ¿no? Es una expresión de amor de forma práctica. Cuando Jesús también lo hacía, él cuando sanaba, ¿se acuerdan que sanó a los 10 leprosos? A ver, ahí está, forma práctica. ¿Cuántos vinieron a agradecer al Señor? De los 10. Solo uno. Uno, hermano, imagínense. Uno nada Pero más. ahora, ¿Jesús sabía eso o no sabía que iba a pasar eso? Sí. Sí, sí. Él sabía y lo sanó igual, Ujú. hermano. Cuando dice, no, nunca más, no le comparto más, porque ya no se convierte. Bueno, No. a veces nos enojamos. Sí, a veces nos enojamos porque hay gente que se aprovecha, sí. Como dice el famoso Pastor, teólogo, una la consulta. nobleza. Sí, Pastor, le digo, entonces Cuando, sería una de las respuestas sería, Pastor, a la pregunta 1, porque era importante. Eso sería para que pudiera ver Jesús, si es que los discípulos han entendido todo de forma global, ¿no? Tanto como alimentar, como sanar, como Max, predicar, Max evangelizar. Alba, ahí está, Sí, ¿ves? Pastor. Ahí está, gloria a Dios. Sí, sí, te escucho, Alba. Max. Pienso que puede ser eso, Pastor, también, ¿no? Que el Señor Jesús estaba viendo cuán bien ha enseñado, ha instruido a sus discípulos en cuanto al amor, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la enseñanza, ¿no, Pastor? Por eso, Sí, pero de forma práctica, ¿no? O sea, que no solamente, como dijo el hermano, no solamente se limiten enseñar a los judíos, sino también a los gentiles, que el evangelio es para todos, pastor, ¿no? Pero es para todos. creo que el Señor estaba viendo que ellos hayan entendido bien ese mensaje, ¿no? De forma global, ¿no? O sea, me refiero Sí, a la enseñanza, a la predicación, a la sanidad, a la alimentación, al ver por los demás, ¿no? De manera práctica, pastor. sí. Así es, muy bien, hermano. Entonces, terminando, eh, en resumidas palabras, la misión integral tiene que ver con un evangelio práctico hacia los sectores más vulnerables y más necesitados, ¿sí? Siempre en nuestra región, en nuestra ciudad, hay lugares con mayor necesidad física, ¿no? De económica, de salud. Siempre hay niños, hay mujeres abandonadas, hay muchos lugares, mucho campo por trabajar. Entonces, no es que la sea solamente para los pobres, sino que esta corriente teológica tiene que ver con ese trabajo específico, ¿no? Hacia los sectores más necesitados. Muy bien. Bien, hermanos, entonces estamos concluyendo en esta noche. Bien, lo que hemos estado participando, compartiendo hasta esta hora. Sí, estamos concluyendo entonces. Pastor, Sí, sí, habla César. Hay un tema muy interesante, porque estamos hablando ahorita del tema de Jesús y la enseñanza y tanto el evangelismo, ¿no? Porque es muy interesante el evangelismo cuando Jesús manda a sus discípulos, ¿cierto? Pero finalmente ellos van a evangelizar, pero también ellos cometen un error, eh, porque ellos van a echar demonios, ¿no? Y no pueden. Y finalmente, ellos vienen y se presentan a Jesús, tanto con la persona. Entonces ellos se quedan admirados. Jesús se vuelve, dice, por falta de fe. Entonces es muy interesante, ¿no? Y todo lo que pasa ahorita en el mundo, enfermedades, peligros, personas endemoniadas, brujería. Eso, o sea, no es novedad, porque eso ya viene desde antes. Y, sí, y las plagas que aparecen, todo, eso no es novedad. O sea, para mí de verdad, no es novedad.
¿Sabe por qué? Porque en Éxodo, ahí nos hablan muchos temas, cómo Dios mira por su pueblo, pero así el pueblo es terco, ¿no? Critica, encima comienza a murmurar, ¿no? Entonces, y esto tampoco no es novedad, porque ahorita siguen eso, tanto en las iglesias. Entonces, ahorita no hay seriedad, digamos. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros, digamos, como dicen, ¿no? Hay que obedecer y hay que aplicarla. Si no la aplicamos, en realidad, como sus discípulos Jesús, ¿no? No han tenido fe suficiente para salvar a un endemoniado. Hombre de poca fe. Entonces, Sí. entonces, ¿en qué basamos nosotros cómo podemos tener esa comisión de ir a evangelizar si al finalmente nosotros mismos dudamos? Entonces, yo que estaba viendo, digamos, ¿no? Estas cosas, como Jesús bendice, ¿no? Habla en parábolas, tanto también como en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros tenemos que creer y salir, digamos, hablarle correctamente el Evangelio de Cristo, la teología de Cristo, el que vino a ser, digamos, Dios encarnado. ¿Se das cuenta? Y hacerle creer, hacerle saber a ellos, tremendas personas, para que sean salvadas. Si no, bueno, ¿para qué estamos nosotros, no? O sea, seguía por prolongar la palabra de Dios, pastor, y en realidad, a mí me da, digamos, tantas cosas, ¿no? Porque el mundo está pasando muchas cosas, pastor. Entonces, y ese es el trabajo, ¿no? Hacer la obra de Dios, ¿no? O sea, trabajar por la iglesia, abrir, ¿no? Y, digamos, ¿no? Y ir a visitar. Pues, pastor, a veces a mí, digamos, yo veo todo eso, ¿no? Y oración, más que todo oración, y unirnos, tener ese amor en Cristo Jesús. Mi hermano César Chávez, para terminar, tomando esa expresión que él tomó de la parte de los discípulos, dice, que no pudieron, dice, ¿por qué nosotros no pudimos? Un gran hombre de Dios tomó esto y dijo, hay algo bueno en eso, en que esa disconformidad en los discípulos, esa santa disconformidad que pueda producirse en nosotros también. Dice, pero lo malo es cuando vemos que no sucede nada y nos acostumbramos a eso. Como que cumplí, ya le hablé, ya le oré. No, ¿por qué nosotros no pudimos? Tenemos que poder. Los chicos querían decir eso. ¿Eh? No es normal que no se pueda, porque si Jesús dice todo lo puedo, si tú nos mandas a que sanemos, se tiene que sanar, se tiene que convertir, tiene que resolver las cosas. Tenemos que poder. Qué interesante eso. Entonces, bueno, este género con oración, es decir, hay que orar más. Hay veces que es por ahí, sencillamente. Pastor, Andamos muy a las corridas de aquí para allá y a veces no hay espacio, hermano. El buen tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda. Alguien dijo por ahí en forma breve que estamos terminando. pastor, y una cosa más, pastor, nosotros, digamos, es como Jesús, ¿no? Le dijo a Pedro, Satanás quiere zarandearte, no solamente a ti, a todos ustedes. Yo digo, pastor, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tenemos que desafiar a Satanás también. O sea, nosotros tenemos que tener, digamos, más que todo, tener ese temor a Dios. El enemigo, pastor, en cualquier momento está como un león urgente. O sea, sí, entrar a la familia, entrar a la iglesia. Y tenemos que tener esa fe, o sea, ese amor en Cristo, esa fe. Porque realmente nos descuidamos. Y mira, o sea, en Gálatas que habla, mira, ahí están los frutos. Entonces, si yo no tengo amor, no tengo paz, no tengo dignidad, no tengo nada de eso, ¿qué me vale? O sea, ¿te das cuenta? Tengo que completar, tengo que actuar al amor de Dios, en realidad. Tengo que aplicar la vida. Eso, ¿no? Y es, Entonces, y es lo que faltó a sus discípulos, ¿no? Porque al final de eso, ellos no entendieron esos 3 años. Tuvo 40 años, después Jesús, perdón, 40 días, para que ellos entendieran la verdad, lo que Jesús ha querido decirle a todo esto. Y eso que lo que nos falta a nosotros, ¿no? Es capacitar, estudiar, también enseñar. amén. La doctrina de Dios, ¿eh? Bien. Bien, hermano César, así es. Muy bien. Vamos a orar para terminar entonces y que tengan un buen descanso y hasta el próximo. La próxima le toca Melgarejo David, Melgarejo Iván, Murillo Peña, Leila.
sobre el tema de la voz de los mártires, ¿sí? Sobre donde los lugares donde el evangelio se predica con persecución, ¿sí? Pueden traer esos temas interesantes para compartir. Bien, oramos, a ver quién nos guía, oración brevemente y terminamos. A ver, hermano Wilson, ¿puede guiarme en oración? Tú que estás en la playa ahí, contento. A ver. Amén. Vamos a hablar. Soberano Señor, te damos gracias en este tiempo que tú has permitido, Padre, conocer el tema de las misiones. Ayúdanos siempre a cumplir también la gran comisión, Señor, de esa función tan importante de predicar el Evangelio de Dios para salvación de almas, Señor. Y así mismo todos juntos podamos seguir proclamando tu reino y expandiendo tu reino según tu voluntad. Guárdanos y cuídanos, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches, hermanos, que tengan un buen descanso. Shalom, Gracias. shalom. Shalom, shalom. Shalom, Hasta la shalom. próxima Buenas semana. noches, pastor. Bendiciones.